El escáner pitó 3 veces, hizo una pausa y luego volvió a pitar con el tipo de insistencia que sugería que algo había salido catastróficamente mal con la máquina o con el universo mismo. La antena de la administradora Zara se contrajo. En 47 ciclos procesando documentación de cadetes en la Academia Centinela, había visto especies de 112 mundos registrados. Había procesado respiradores de metano, entidades cristalinas basadas en silicio y a un individuo memorable cuya conciencia entera existía como impulsos eléctricos organizados en una esfera de contención. El escáner los había manejado a todos sin quejarse. Ahora se estaba quejando. ¿Algún problema?, preguntó la cadete. Zara levantó la vista de su terminal. La criatura parada frente a su escritorio parecía bípeda, bilateralmente simétrica y angustiosamente promedio. 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. Sin exoesqueleto, sin traje ambiental, solo piel. Una cantidad alarmante de piel expuesta cubierta parcialmente por el uniforme de entrenamiento estándar de la academia. El escáner ha marcado su designación como terrícola. Las mandíbulas de Zara chasquearon suavemente, un gesto que su especie usaba para indicar confusión rayana en la incredulidad. Esa no es una clasificación registrada en la base de datos del pacto. Suena correcto, dijo la cadete. Su tono sugería que esto era aproximadamente tan interesante como discutir sobre el clima. Suena incorrecto, replicó Zara. Hay 7.419 clasificaciones de mundos natales registradas. Terrícola no está entre ellas. La cadete, cuya documentación simplemente leía Mina R., se encogió de hombros. El gesto involucró una compleja manipulación de las articulaciones de los hombros que Zara encontró vagamente inquietante. ¿Qué puedo decirle? De ahí es de donde vengo. El par secundario de manos de Zara comenzó a teclear rápidamente en la terminal mientras su par primario ajustaba sus potenciadores ópticos. ¿Tierra? TIRRA buscando ahora. La base de datos tardó más de lo que debería. Cuando los resultados finalmente poblaron su pantalla, Zara deseó que no lo hubieran hecho. Su planeta aparece listado como observado pero no contactado. Levantó la vista bruscamente. Solo hay 47 mundos con esa designación en todo el pacto. La mayoría están clasificados así porque la especie dominante es preindustrial o el entorno es activamente hostil para la biología estándar. Tenemos industria, ofreció Mina amablemente. Llegamos a nuestra luna hace unos 200 años, nos hemos estado expandiendo desde entonces. ¿Entonces por qué? Zara se detuvo. Leyó la nota de nuevo. Sintió que su tórax se tensaba con el equivalente corrosiano del pavor existencial. Dice aquí que el contacto diplomático fue pospuesto indefinidamente, pendiente de evaluación conductual. Esa es una forma elegante de decir que nadie quería tocar a la puerta. Esa es una forma elegante de decir que alguien decidió que su especie era demasiado peligrosa para presentarla a la comunidad galáctica en general. Las antenas de Zara se aplastaron contra su caparazón. ¿Cómo exactamente obtuvo la admisión a la Academia Centinela? Mina se rascó la nuca. Programa de becas. Algún equipo de reconocimiento pasó por nuestro sistema. Vieron que teníamos naves espaciales funcionales. Supusieron que calificábamos para intercambio académico. Apliqué. Fui aceptada. Fin de la historia. Comienzo de la historia, murmuró Zara. El comienzo de una historia muy complicada que requerirá 17 reportes de incidentes diferentes y posiblemente una conversación con el supervisor de mi supervisor. Mire, solo quiero asistir a clases. ¿Podemos acelerar esto? El sentido de derecho en esa declaración era asombroso. Aquí había una criatura de un mundo no contactado. Un mundo específicamente notado como conductualmente preocupante, actuando como si los protocolos burocráticos fueran meras sugerencias en lugar de las salvaguardas cuidadosamente construidas que prevenían incidentes interestelares. Zara abrió la base de datos médica a continuación. Dice aquí, su especie tiene simetría bilateral, un endoesqueleto compuesto de estructuras a base de calcio y un sistema circulatorio cerrado impulsado por una bomba muscular. Lo llamamos corazón, pero claro, también tienen una proporción inusualmente alta de músculo por masa, centros de procesamiento sensorial redundantes en su cerebro, y Zara bajó más la pantalla, sus mandíbulas chasqueando más rápido. Visión binocular optimizada para percepción de profundidad y seguimiento de movimiento. ¿Eso es un problema? Esas son adaptaciones de depredador. Somos omnívoros, dijo Mina como si eso hiciera que todo fuera mejor en lugar de significativamente peor. También comemos plantas. El supervisor de Zara,
Un imponente arconte con 6 extremidades y piel que cambiaba a través de tonos de azul preocupado, apareció en su estación de trabajo. ¿Cuál es el retraso? Terrícola, dijo Zara, señalando con una garra a Mina. Especie no contactada, sin autorizaciones de embajada, sin marco diplomático, fisiología de depredador. Quiere asistir a respuesta avanzada a amenazas. Los cromatóforos del supervisor parpadearon a través de un espectro entero de alarma antes de asentarse en un púrpura resignado. ¿Tiene puntajes válidos en el examen de ingreso? Percentil superior en razonamiento espacial y evaluación táctica. Entonces está autorizada para asistir. El arconte se inclinó más cerca del receptor de audio de Zara. Somos una academia, no un puesto de control de inmigración. Si el comando aprobó su solicitud, eso está por encima de nuestro nivel de autorización. Procésala y archiva el reporte de incidente. Alguien más tendrá que decidir si esto fue una idea catastróficamente mala. Zara quería discutir. Quería señalar que lo observado pero no contactado no era una designación que los planetas ganaban por ser pacíficos y cooperativos. Quería notar que cada especie de tales mundos eventualmente causaba lo que el pacto cortésmente denominaba desafíos de integración cultural. En su lugar, selló la documentación de Mina con un código de autorización y le entregó un chip de datos con horarios de clases y asignaciones de dormitorio. Bienvenida a la Academia Centinela, dijo Zara, con la voz plana por el agotamiento de alguien que sabía que acababa de aprobar algo que luego requeriría enormes cantidades de papeleo. Trate de no causar un incidente interestelar. Mina sonrió. Sus dientes eran notablemente rectos e inquietantemente numerosos. No prometo nada. Se alejó con un andar que sugería articulaciones diseñadas para la distancia más que para la velocidad. Caderas oscilando en un ritmo que le recordó a Zara a los cazadores de persistencia de los documentales de naturaleza que había visto cuando era una larva. Zara abrió el formulario de reporte de incidentes y comenzó a escribir. Asunto: cadete terrícola admitida en la academia. Clasificación de especie: desconocida. Preocupaciones conductuales: probables. Probabilidad de problemas futuros: estadísticamente cierta. Envió el reporte a una base de datos que recibía aproximadamente 4.000 notificaciones de ese tipo por ciclo. Las probabilidades eran buenas de que nadie lo leyera hasta que algo ya hubiera salido mal. Las antenas de Zara cayeron con el peso de la premonición. Algo definitivamente saldría mal. El instructor Drax había matado a 12 seres sintientes en combate sancionado antes de retirarse para enseñar en la Academia Centinela. Mencionaba esto al comienzo de cada semestre, no como un alarde, sino como una credencial. La guerra contra los Krell había terminado hace 30 años, pero sus escamas aún llevaban las cicatrices. La evasión, anunció, caminando al frente del salón de conferencias con el movimiento deliberado de una criatura cuya columna podía rotar 180 grados, no se trata de velocidad. Se trata de leer el compromiso de tu oponente con un vector de ataque. 70 cadetes llenaban los asientos del anfiteatro. Representaban a 18 especies diferentes, desde los netcristalinos que procesaban información a través de la refracción de la luz, hasta los acuosos que asistían vía tanques ambientales montados en plataformas móviles. Todos ellos habían sobrevivido a los requisitos de ingreso de la academia. Todos creían que entendían la violencia. Drax estaba a punto de enseñarles lo contrario. El luchador clase cazador de los Krell, continuó, su cola barriendo en un amplio arco, usa un patrón de golpe que elimina las opciones de escape. Alto, bajo, alto. Cada golpe conduciéndote hacia el camino del siguiente. En 17 encuentros documentados, la tasa de supervivencia fue del 4%. Un cadete de los Sion cerca de la parte trasera, con la máscara de metano oscureciendo la mayoría de sus rasgos, levantó un apéndice manipulador. Dijo: fue instructor. Tiempo pasado. ¿Correcto? Porque aprendí a reconocer la preparación. Los ojos de Drax, de doble párpado y posicionados a los lados de su cráneo, giraron independientemente para escanear la sala. Cuando un Krell cambia su peso a sus cuartos traseros, tienes 0.7 segundos antes de que se lance el primer golpe. La supervivencia depende de ver lo que viene antes de que llegue. ¿Demostración? Preguntó Kaelo, un ave cuya especie había evolucionado de rapaces de acantilado. Su pico chasqueó con anticipación. Siempre. La mirada de Drax barrió la sala y aterrizó en la humana sentada 3 filas arriba. La nueva, la imposible, cuyo archivo había circulado a través de la red de instructores esa mañana con notas que iban desde curiosas hasta alarmadas. Tú, baja aquí. Mina descendió los escalones con una eficiencia que Drax reconoció de inmediato.
sin movimientos desperdiciados, sin vacilación. Se detuvo precisamente a 3 metros de distancia. Fuera del rango de golpe, pero lo suficientemente cerca para responder si era atacada. Interesante. Tu especie, dijo Drax, rodeándola lentamente, no tiene archivo en nuestra base de datos de combate. Sin estilos de lucha documentados, sin evaluaciones tácticas. Eres un vacío en nuestro conocimiento. Hemos tenido guerras, dijo Mina. Bastantes de ellas. Contra nosotros mismos, presumiblemente no relevantes. Lo que importa es si entiendes el reconocimiento de amenazas a través de barreras de especies. Se colocó en una postura que cada cadete en la sala reconoció. Peso en la pierna trasera, hombros enrollándose. Voy a demostrar el golpe de apertura de los Krell. Fallarás en evadirlo. Esto es esperado. El propósito es mostrar a estos cadetes cómo se ve el compromiso antes de. Ella atrapó su tobillo. La patada de Drax había viajado exactamente 43 centímetros antes de que la mano de ella se cerrara alrededor con suficiente presión para detener el impulso por completo. No bloqueó, no desvió, atrapó. Como si su pierna fuera simplemente un objeto en movimiento que necesitaba estar en otro lugar. El salón de conferencias quedó en silencio. ¿Qué? Dijo Drax lentamente, su pierna aún suspendida en el agarre de ella. ¿Acabas de hacer? Mina miró su propia mano como si estuviera sorprendida de encontrarla unida al tobillo de él. ¿Ibas a patearme? Sí, esa era la demostración. Así que la detuve. Soltó su pierna con cuidado, dando un paso atrás. ¿No debería haberlo hecho? Drax bajó el pie. En 30 años de enseñanza, ni un solo cadete había interceptado ese golpe. La mayoría nunca lo veía venir hasta que el impacto los dejaba horizontales. Esta criatura no solo lo había visto, había calculado la trayectoria, la velocidad y el punto de intercepción más rápido de lo que sus vías neuronales entrenadas para el combate podían completar el movimiento. ¿Qué viste? Exigió él. Tu peso cambió. Pierna trasera cargada, lo que significaba que la pierna delantera iba a volverse cinética. La rotación de la cadera comenzó antes de que tu rodilla se moviera. Así que supe que era una estocada recta, no un barrido. Hablaba como si estuviera describiendo algo obvio. Tu especie tiene una cola pesada. No puedes fingir impulso una vez que te comprometes. La física no te lo permite. En algún lugar de la última fila, la estructura cristalina de un cadete net repicó con agitación. Leyó la biomecánica a mitad del golpe, susurró el Sion. Eso no es posible. Claramente, es posible, dijo Kaelo, ladeando la cabeza en un ángulo que sugería intensa fascinación. La pregunta es cómo. Drax levantó una mano pidiendo silencio. Sus ojos permanecieron fijos en Mina, quien parecía cada vez más incómoda con la atención. Tu planeta, esta Tierra, ¿qué tipo de amenazas enfrentaron tus antepasados? Lo usual, supongo. Animales grandes, peligros ambientales, nosotros mismos, mayormente. ¿Y su respuesta a estas amenazas fue? El ceño de Mina se frunció. Aprendimos a predecirlos, rastrearlos. Los humanos no somos particularmente rápidos o fuertes comparados con muchos depredadores de la Tierra. Así que nos volvimos buenos viendo patrones. Si puedes predecir dónde estará algo, no necesitas ser más rápido que eso. Predicción, repitió Drax. Su cola se había quedado completamente quieta, lo que sus estudiantes sabían que significaba que estaba recalculando algo fundamental. ¿Me estás diciendo que tu especie evolucionó la evaluación de amenazas como un mecanismo de supervivencia primario? Quiero decir, sí. ¿No lo hacen todos? El acuoso en su tanque ambiental hizo un sonido como agua a través de tuberías. La risa de su especie. La mayoría de nosotros evolucionamos camuflaje, o excavación, o natación muy rápida. Tu especie evolucionó para leer ataques que aún no han sucedido. Es solo reconocimiento de patrones, dijo Mina. Ves suficientes lanzamientos de lanza, sabes cómo se ve un hombro cuando está a punto de lanzar. Mismo principio. Las garras de Drax rasparon contra el suelo. Toma asiento. ¿Hice algo mal? Hiciste algo sin precedentes, lo que significa que necesito 10 minutos para recalibrar toda esta serie de conferencias. Hizo un gesto hacia los asientos del anfiteatro. Todos los demás, repasen el capítulo 7 sobre señales de compromiso. Reanudaremos en breve. Mientras Mina subía de regreso a su asiento, Drax escuchó los susurros propagándose por la sala como radiación a través del agua.
La humana atrapó la patada de Drax. La humana ve ataques antes de que se completen. La humana caza amenazas de la manera en que nosotros cazamos comida. Abrió sus notas de enseñanza y comenzó a borrar secciones enteras. Si un humano podía leer la biomecánica entre especies instintivamente, entonces todo lo que la academia enseñaba sobre respuesta predecible a amenazas estaba a punto de volverse significativamente más complicado. El comedor de la Academia Centinela servía 247 perfiles nutricionales diferentes a través de 6 zonas atmosféricas. Estaba diseñado para fomentar la socialización entre especies, lo cual era una forma diplomática de decir que los arquitectos querían que todos vieran exactamente cuán perturbadores eran los hábitos alimenticios de los demás. Mina había elegido una mesa en la sección de oxígeno estándar, su bandeja cargada con proteína sintetizada para coincidir con los requerimientos dietéticos de los mamíferos de la Tierra. Iba por el tercer bocado de algo que se aproximaba al pollo cuando notó las miradas. No miradas sutiles. Bloqueo visual completo de depredador rastreando presa desde al menos una docena de mesas. Maravilloso. ¿Puedo unirme? Kaelo apareció junto a su mesa, sus talones haciendo clic contra el revestimiento del suelo. No esperó una respuesta antes de acomodarse en el asiento tipo percha frente a ella. Te has convertido en todo un tema de discusión, me imagino. Mina tomó otro bocado. ¿Qué tan malo es? Depende de tu métrica. ¿En la escala de pánico? Moderado. ¿En la escala de fascinación? Considerable. La cabeza de Kaelo se inclinó, sus ojos de rapaz enfocándose con una intensidad inquietante. Actualmente hay 3 teorías separadas circulando sobre qué eres. Soy una estudiante, igual que tú. Teoría 1. Eres un arma biológica que alguien disfrazó de cadete para probar nuestros protocolos de seguridad. El pico de Kaelo chasqueó en lo que podría haber sido diversión. Los Met propusieron esa. Creen que tu tiempo de reacción sugiere aumentos de combate. No tengo aumentos. Teoría 2. Tu especie está mintiendo sobre ser precontacto y en realidad ha estado estudiando las técnicas de combate del pacto durante décadas. Kaelo alisó una pluma primaria distraídamente. Esa es de la delegación Litán. Creen que estás aquí reuniendo inteligencia. Eso es ridículo. La teoría 3 es más preocupante. Kaelo se inclinó ligeramente hacia adelante. Los Sion piensan que tu especie fue marcada como no contactada porque las flotas de exploración estaban asustadas. Mina dejó su utensilio. ¿Asustadas de qué? De lo que vieron cuando observaron la Tierra. La voz de Kaelo bajó. Accedí a la base de datos cultural de los cadetes Sion durante el periodo libre. Tomó algo de interpretación creativa de los permisos de investigación, pero encontré referencias. Tu especie practica algo llamado caza por persistencia. Eso es una técnica histórica. Ya no hacemos eso. Perseguían a la presa hasta que colapsaba por agotamiento. Durante horas, a veces días. Las plumas de Kaelo se erizaron. Mi especie evolucionó de depredadores de persecución también. Pero tenemos la decencia de matar rápido. Ustedes convirtieron el agotamiento en un arma. Necesitábamos comer, dijo Mina rotundamente. No teníamos garras, ni veneno, ni pieles blindadas. Teníamos resistencia y terquedad. Los archivos culturales de los Sion usan una palabra diferente. Lo llaman implacabilidad. Los ojos de Kaelo no habían parpadeado ni una vez. Tienen una nota en sus reportes de exploración: la especie exhibe comportamiento de rastreo persistente incompatible con las dinámicas estándar presa-depredador. Se recomienda protocolo de solo observación hasta completar análisis conductual. Eso fue registrado hace 206 años. Y a nadie se le ocurrió hacer un seguimiento. ¿Por qué lo harían? Estaban en su propio planeta, presumiblemente comiendo su propia presa y siendo aterradores para sus propios ecosistemas. Luego apareciste aquí y atrapaste a Drax a mitad de una demostración como si fuera un reflejo. Al otro lado del comedor, un cadete Litán, anfibio con piel que brillaba bajo los procesadores atmosféricos, estaba discutiendo ruidosamente con un grupo cerca de los dispensadores de bebidas. Mina captó fragmentos de la conversación. Solo propaganda. Los humanos no pueden ser tan diferentes. Leyó su patrón de ataque en menos de un segundo. Eso no es entrenamiento. Eso es cableado neuronal. Cada especie tiene algunos cadetes con reflejos excepcionales. Nombra una que haya evolucionado cazando megafauna como su estrategia de supervivencia primaria. El silencio siguió a ese punto en particular. Kaelo hizo un sonido como viento a través de huesos huecos.
Estás haciendo que la gente reconsidere sus suposiciones sobre la cadena alimenticia. No estoy tratando de hacer que nadie reconsidere nada, dijo Mina. Estoy tratando de aprobar respuesta avanzada a amenazas y tal vez no reprobar xenobiología. Demasiado tarde. Ya eres un caso de estudio. Kaelo hizo un gesto con un ala hacia la mesa de los Sion, donde 3 respiradores de metano estaban apiñados alrededor de una tableta de datos. Están sacando los registros ambientales de la Tierra. Aparentemente, su planeta tuvo algo llamado Edad de Hielo, que su especie sobrevivió desarrollando mejor uso de herramientas y cooperación social. Eso fue hace miles de años. Sobrevivieron a un cambio climático planetario que llevó a la extinción a la mayoría de la megafauna, y su respuesta fue inventar mejores formas de matar a la megafauna que quedó. El pico de Kaelo chasqueó rápidamente. Los Sion lo están llamando persistencia adaptativa. Los Litán lo están llamando horroroso. Yo lo llamo fascinante. Mina empujó su bandeja, con el apetito desaparecido. ¿Cómo lo llamas tú? Kaelo consideró esto cuidadosamente. Mi planeta tenía depredadores alfa. Cosas masivas con envergaduras que podían bloquear el sol. ¿Sabes qué hicieron mis antepasados cuando los encontraron? Volaron lejos. Se escondieron en cuevas hasta que se fueron. Construyeron nuestra civilización en lugares que no podían alcanzar. Desarrollaron tecnología específicamente para evitar la confrontación. Los ojos de Kaelo brillaron. ¿Sabes lo que hizo tu especie cuando encontraron depredadores alfa? Mina tenía la sensación de saber a dónde iba esto. Los estudiaron, aprendieron sus patrones, descubrieron sus debilidades, y luego los mataron hasta que no quedó ninguno para amenazarlos. La cabeza de Kaelo giró, abarcando todo el comedor. Cada especie aquí evolucionó de presas que aprendieron a esconderse o depredadores que aprendieron a cazar eficientemente. Ustedes evolucionaron de presas que decidieron que esconderse era insuficiente. Nos convertimos en el depredador alfa, dijo Mina en voz baja. Exactamente. Kaelo se puso de pie, estirando sus alas. Lo que significa que todos en esta sala ahora están tratando de calcular si eres una colega o una amenaza. Por lo que vale, creo que eres ambas. Se alejó antes de que Mina pudiera responder. Ella se sentó sola en su mesa, consciente de que las miradas no habían disminuido. Si acaso, se habían intensificado. En algún lugar detrás de ella, escuchó a un cadete Net repicar una pregunta a su compañero. ¿Qué crees que pasa cuando una especie nunca aprende a huir? La respuesta llegó en una armónica cristalina que se tradujo aproximadamente como inquietud. Creo que estamos a punto de averiguarlo. Mina terminó su comida en silencio, preguntándose si 3 años en la Academia Centinela se iban a sentir muy largos. La oficina de Drax olía a cuero viejo y aire reciclado, lo cual Mina encontró extrañamente reconfortante comparado con la funcionalidad estéril del resto de la academia. Las paredes mostraban condecoraciones de la guerra Krell junto con mapas tácticos que se habían vuelto obsoletos antes de que ella naciera. Siéntate, dijo Drax, sin levantar la vista de su terminal. Mina tomó la silla diseñada para especies bípedas. Era ligeramente demasiado grande, lo que significaba que había sido calibrada para la fisiología promedio del pacto, más alta y ancha que el estándar humano. Se sentía como una niña llamada a la oficina del director, excepto que el director tenía escamas y un historial militar que incluía la palabra liquidación más veces de lo que parecía saludable. He estado revisando los datos ecológicos de tu mundo natal, dijo Drax finalmente, girando la pantalla hacia ella. Esto es lo que pasa por una cadena alimenticia en la Tierra. El diagrama mostraba una pirámide con los humanos conspicuamente ausentes. ¿Dónde estamos? Preguntó Mina. Esa es la pregunta, ¿no? Las garras de Drax tamborilearon contra el escritorio. Tu especie no encaja en las clasificaciones estándar. Demasiado versátiles para ser depredadores especializados. Demasiado agresivos para ser presas. Ocupan una categoría que la mayoría de los modelos evolutivos sugieren que no debería existir. Generalista alfa. Lo que significa que pueden comer casi cualquier cosa, sobrevivir en casi cualquier clima y cazar casi cualquier objetivo dado suficiente tiempo de observación. Abrió otro archivo. Tus antepasados rastreaban animales heridos durante días a través de terreno abierto. No porque fueran más rápidos, sino porque sabían que eventualmente tendrían que detenerse. Ya hemos hablado de esto. Eso es histórico. La historia informa la capacidad presente. Los ojos de Drax se fijaron en ella con la intensidad de alguien realizando un interrogatorio. Háblame de tu entrenamiento militar.
No tengo entrenamiento militar. Pasé por la educación estándar. Apliqué aquí, fui aceptada. Educación estándar. Drax se desplazó por otro documento, la cual incluía acondicionamiento físico obligatorio enfocado en resistencia cardiovascular, ejercicios de coordinación mano-ojo y escenarios competitivos basados en equipos diseñados para simular conflictos de recursos. Esos son solo deportes escolares. Entrenan a los niños para el combate como recreación. Mina abrió la boca, la cerró, reconsideró. No es combate, son juegos. Juegos que enseñan conciencia espacial, evaluación de amenazas y tácticas grupales coordinadas contra fuerzas de oposición. La cola de Drax barrió en un arco lento. La mayoría de las especies reservan ese entrenamiento para academias militares. Ustedes lo incrustan en el desarrollo infantil. Mantiene a los niños saludables y enseña cooperación. Enseña fundamentos de guerra bajo la apariencia de juego. Drax se reclinó. ¿Entiendes lo que hiciste en mi salón de conferencias? Atrapé tu patada. Realizaste un análisis de amenaza que a la mayoría de los cadetes les tomaría 3 meses de entrenamiento ejecutar instintivamente. Calculaste masa, velocidad, mecánica articular y trayectoria probable en el tiempo que tardó mi impulso neuronal en llegar a los músculos de mi pierna. Hizo una pausa. Eso no es entrenamiento. Eso es herencia evolutiva. Mina no dijo nada. La doctrina de combate del pacto, continuó Drax, está construida sobre una suposición fundamental. Las especies inteligentes desarrollan tecnología para evitar la confrontación física. Creamos armas, escudos, guerra a distancia. Hacemos esto porque nuestros antepasados sobrevivieron escapando, escondiéndose o alcanzando posiciones de estancamiento. La violencia es lo que sucede cuando todas las otras opciones fallan. Eso suena razonable. Es razonable para todos excepto para ustedes. Drax abrió un gráfico de fisiología comparativa. Los Sion evolucionaron huyendo hacia ambientes ricos en metano donde los depredadores no podían seguir. Los Litán desarrollaron ciudades submarinas más allá del alcance de las amenazas superficiales. Mi propia especie desarrolló placas de armadura y agresión territorial suficiente para hacer que atacarnos fuera más costoso que rentable. ¿Y los humanos? Los humanos evolucionaron en un entorno con insuficientes escondites, rutas de escape limitadas y depredadores más rápidos y fuertes que ustedes en cada categoría medible. La voz de Drax llevaba algo que podría haber sido respeto. Su mecanismo de supervivencia fue volverse mejores en la violencia que cualquier cosa que intentara matarlos. Esa es una forma deprimente de describir el uso de herramientas y la cooperación social. ¿Es inexacta? Mina consideró mentir, decidió no hacerlo. No. Drax se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba a los campos de entrenamiento de la academia. Voy a hacerte una oferta. Puedes rechazarla, pero deberías entender la alternativa primero. Estoy escuchando. Opción 1. Pasas 3 años siendo observada, siendo tema de susurros y tratada como una anomalía estadística que podría explotar. Aprobarás tus cursos porque eres competente, pero nunca serás de confianza porque nadie entiende lo que eres. ¿Y la opción 2? Opción 2. Te uso como instrumento de enseñanza. Drax se volvió para mirarla. La doctrina de combate aquí asume patrones de amenaza predecibles. Los estudiantes aprenden a reconocer secuencias de ataque, jerarquías de evasión, demostraciones de dominio. Se les enseña que la violencia sigue reglas porque, para la mayoría de las especies, lo hace. Pero no para los humanos. Los humanos son variables de caos. No siguen jerarquías de ataque porque nunca las desarrollaron. Aprenden a leer amenazas a través de barreras de especies porque en la Tierra, todo era una amenaza potencial. Sus garras tamborilearon una vez contra la ventana. Quiero introducir ese caos en las simulaciones de entrenamiento. Dejar que los cadetes experimenten cómo es cuando su oponente no se comporta de acuerdo a patrones documentados. ¿Quieres que pelee con otros estudiantes? Quiero que les enseñes que la supervivencia a veces significa enfrentar amenazas que no seguirán el manual. La expresión de Drax era ilegible. Seguirás asistiendo a cursos regulares, pero 2 veces por semana participarás en escenarios avanzados como el elemento impredecible. Mina procesó esto. ¿Qué pasa si lastimo a alguien? Las bahías médicas existen por una razón. Además, serás supervisada. Hizo una pausa. Lo que no estarás es aislada. Los cadetes aprenderán a trabajar contigo en lugar de a tu alrededor. Dejarás de ser un mito y te convertirás en una cantidad conocida. Un arma que pueden controlar.
Una colega en la que pueden confiar, corrigió Drax. Hay una diferencia. Mina miró hacia los campos de entrenamiento donde los cadetes corrían pistas de obstáculos diseñadas para especies con el doble de su alcance y la mitad de su resistencia. Dijiste que la mayoría de las especies evolucionaron para huir. ¿Qué pasa cuando no pueden? Se congelan. Entran en pánico. Toman decisiones catastróficas. La cola de Drax se enrolló. Por eso necesitan aprender que las amenazas no siempre presentan oportunidades de escape. A veces la única opción es confrontar lo que te está cazando. ¿Y crees que puedo enseñarles eso? Creo que ya lo estás haciendo. La pregunta es si lo haces deliberadamente o por accidente. Mina se puso de pie, extendió su mano en el gesto humano que Drax probablemente había investigado después de su encuentro en el salón de conferencias. Él la agarró con cuidado, sus garras lo suficientemente precisas para evitar romper la piel. 2 veces por semana, dijo ella. Y si alguien resulta gravemente herido, reconsideramos. Acordado. Ella salió de su oficina y casi choca con Kaelo, quien estaba merodeando en el pasillo con la estudiada casualidad de alguien que definitivamente estaba escuchando a escondidas. Bueno, preguntó el Aven, ¿soy oficialmente la variable de caos? Excelente. La quiniela estará encantada. ¿Hay una quiniela? 3, en realidad. Una para cuánto tiempo hasta que hagas llorar a alguien. Una para si Drax se arrepiente de esta decisión. Y una para si accidentalmente revolucionas la doctrina de combate del pacto. El pico de Kaelo chasqueó. Tengo dinero en las 3. Mina caminó hacia los dormitorios, dejando la risa de Kaelo resonando detrás de ella. En algún lugar del ala administrativa, la administradora Zara recibió una notificación automatizada actualizando el archivo de Mina. La designación de especie había sido cambiada de no verificada a humano, terrícola. Se había agregado una notación secundaria en texto rojo. Ejercer precaución apropiada. Capacidades de evaluación de amenazas no estándar. Aprobada para integración de combate avanzado. Las antenas de Zara cayeron mientras lo leía. Luego abrió un nuevo formulario y comenzó a documentar sus preocupaciones sobre los protocolos de responsabilidad, sabiendo muy bien que el reporte sería archivado junto con otros 4000 que nadie leería hasta que algo ya hubiera salido catastrófica, inevitable y predeciblemente mal. El escáner pitó su ciclo de diagnóstico vespertino. Todo funcionaba exactamente como estaba diseñado.